El Templo del Futuro no es únicamente un programa de televisión. Es un proyecto cultural y muy ambicioso. Procura sustituir la lógica de los relatos ideológicos por un esfuerzo científico-cultural por comprender la complejidad. Procura contribuir a sustituir ese egoísmo individualista, ese solipsismo de la gente que está encerrada en sí mismo, apurándose por mirar imágenes que no ve en pantallas que mueve la velocidad de vértigo, por un derrame de afectividad. Pero no esa afectividad dulzona que criticaba con tanta simpatía aquel cortá con tanta dulzura de un aviso publicitario. No esa afectividad. La afectividad de la solidaridad comprometida en la búsqueda de soluciones colectivas a los problemas de la comunidad y de la humanidad. Menudo desafío el que nos planteamos en el Templo del Futuro. Los invitamos a ser parte. Ahora, comenzando por pensar un problema común, un problema de todos los días, la actitud ante la inserción en el mundo de la producción y del trabajo. Así arranca el Templo del Futuro, pensando un problema sustancial. Estoy conversando con una persona a la que yo admiro, Enrique Topolansky, quien ha dedicado los últimos años de su vida, unos cuantos ya, a resolver el siguiente problema. Yo te voy a ver si lo planteo bien. Después vos, si me tenés que corregir, me corregís. Todo con la mayor y absoluta libertad. Que esa es una de las características del Templo del Futuro. No se puede pensar futuro sin libertad intelectual. Tú has hecho un enorme esfuerzo por tender puentes entre la enorme entidad disruptiva que están teniendo algunas tecnologías, es decir, los efectos de sociedad que esas tecnologías tienen, y la capacidad de los jóvenes de entenderlas rápido para que dispongan de mayor capacidad en la toma de decisiones sobre cómo participar del mundo de la vida. Cuando hablamos de emprendedurismo, también hablamos de ello, o de innovación. Hablamos de tratar de que los jóvenes se sitúen en el lugar desde el cual puedan pensar futuro por fuera de las lógicas clásicas, por ejemplo, del trabajo del Estado o del trabajo asalariado, sino que piensen un poco más allá. Para pensar un poco más allá necesitan insumos, naturalmente, necesitan, como me ocurrió a mí, ignorante como soy en tantas esferas de la vida, entender qué es los bloques estos que se colocan para proteger los datos, el blockchain, o qué es, o cómo funciona la robótica aplicada, o cuáles consecuencias tiene la computadora cuántica cuando esté en funcionamiento. Eso exige un esfuerzo de comprensión. ¿Me equivoco si digo que el esfuerzo de tu actividad en la OR durante los últimos por lo menos 15 años está orientado en esta dirección? Gerardo, bueno, primero quiero felicitarte por este primer programa, El Templo del Futuro, porque justamente, y siguiendo con tu línea de pensamiento, en un mundo que se transforma, en un mundo en el cual las tecnologías toman protagonismo y generan disrupciones, lo que he estado haciendo es ayudar a sacar el máximo potencial a esos jóvenes que, basados en el conocimiento, sean capaces de construir oportunidades y agregar valor a la sociedad. Eso es un poco lo que hemos estado haciendo. ¿Cómo ayudar a despertar esa actitud emprendedora en los jóvenes para transformar, para agregar valor en un mundo en el cual esa disrupción genera grandes asimetrías? Claro, porque en los hechos estamos en uno de esos momentos de la civilización en que las rutinas son casi suicidas, ¿no? Y
pocas cosas pueden ser tan graves como que en una universidad se trabaje según rutinas que no se someten a crítica y que no se las hace poner en cuestión, no se las pone en cuestión, ¿no? Es decir, que también el emprendedurismo tiene un contenido que es salir de la rutina, ¿no? Sí, correcto. Cuando la disrupción se produce, todos los conocimientos que tenemos como que vuelven a cero. Y es en ese momento donde si tú estás muy acostumbrado a una dinámica de rutina, una dinámica de piloto automático, me Exacto. gusta llamarle de alguna forma, hay que encontrar ese botón de pare, hay que ayudar a las personas a que sean capaces de decir, a pesar de que siento de que estoy desbordado, porque es la sensación que te da la disrupción, es estoy desbordado, hay incertidumbre, está cambiando todo, a pesar de que estamos en ese entorno de locura, ser capaces de frenar, ser capaces de analizar las tendencias y a partir de ahí utilizar el conocimiento que uno tiene más las tendencias para construir algo nuevo, pero basado más en la fe que en el conocimiento previo. Y es ahí donde está el verdadero temple del espíritu del emprendedor, porque no sabe si realmente va a funcionar. Es pero más, las posibilidades de fracaso son altas y hay que prepararse para el fracaso, ¿no? Porque así como señalamos esto, hay que indicar lo otro. Exactamente. Son fracasos con aprendizaje cuando están bien dirigidos. Y ese es algo que es contracultural en el Uruguay y en gran parte de América Latina y en España, península ibérica, en la cual fracasar es ponerte un título gigante que dice de alguna manera perdedor. Y acá tenemos que cambiar eso y decir, fracaso es porque te arriesgaste, pero el fracaso digno es aquel fracaso que uno dio todo, con esfuerzo, con conocimiento, con trabajo en equipo para salir adelante. Y que te dejó un aprendizaje respecto a tu potencial colaborativo, es decir, cómo articulando con otros la búsqueda de soluciones a problemas de la comunidad, de la localidad, de la humanidad, se puede llegar a participar de una actitud que es la que deja aprendizajes, porque en el fondo sí hay algo de eso, jugar el viejo tema uruguayo futbolero, de jugar a la defensiva o intentar ser creativos y sorprender, como lo hacen nuestros grandes cracks en los momentos culminantes, ¿no?, de un partido. Y no todos terminan en gol, ¿no? ¿Y cómo lograr de que cada vez haya más jóvenes que se animen a hacer esto? Porque emprender es como una gran montaña rusa, en la cual es una montaña rusa emocional muy fuerte. Por algunos momentos tú te sentís que tenés esa idea que va a cambiar el mundo, estás allá arriba y de repente empezás a encontrar un obstáculo, otro obstáculo, en un contexto que hoy tenemos que es de grandes dificultades. Entonces los obstáculos están ahí y de repente perdiste la energía. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese joven practique la resiliencia, la capacidad de aprender de ello, levantarse de nuevo y seguir avanzando? Ese es el desafío que tenemos, de construir ese templo, de construir ese futuro. Y te voy a contar algo que me parece importantísimo. Dale. ¿Cómo se construye ese templo? De adentro hacia afuera. Es decir, no podemos levantar un templo sin tener una visión clara y un propósito de futuro a donde queremos ir. Y ese es el error más frecuente que yo encuentro en los jóvenes, que pretenden enfocarse en un resultado sin pensar antes en el por qué, en el para qué, en el propósito por el cual lo están haciendo. Cuando yo encuentro esos jóvenes que tienen el propósito o los ayudo a encontrarlo, es ahí cuando ese templo nace con esa piedra que de alguna manera le da ese fundamento, le da esa raíz para que a pesar de los problemas puedan crecer. Si será importante la actitud de comunidad en la lógica del templo que tú estás usando como juego y que te agradezco porque hace alusión al nombre del programa, que es en el templo donde los seres humanos comenzaron a pensar cómo la cultura prevalecía sobre la mera violencia biológica. Los animales, cuando tienen un conflicto, tienden a resolverlo por la fuerza. Se impone en el que en determinado momento logra ser más fuerte. En el templo, sin embargo, los seres humanos comenzaron a pensar en común sobre lo común y por lo tanto a hacer prevalecer
la cultura de la colaboración sobre la cultura de la imposición. Eso es una de las razones por las cuales este programa y este proyecto cultural, porque es algo más que un programa de televisión, se llama El Templo del Futuro. Pero déjame un poco ser cuestionador de algo que dijiste. ¿Es fe la palabra? Tú recién hace un rato hablaste de la fe. ¿Es fe la palabra o es, porque también lo nombraste, el propósito en un mundo en el que la diversidad y la complejidad y las incertidumbres son tan altas, la definición de la búsqueda de la autonomía con otros, juntarnos con otros para resolver problemas de la sociedad y lograr la autonomía productiva, que es la que te da la autonomía después política, las libertades, cuando vos lográs satisfacer tus necesidades y las de tu comunidad, ¿es ese propósito o es fe? ¿O hay una dialéctica que necesita de las dos cosas? Es interesante el planteo, me gusta porque me desafía de alguna manera. Y yo lo que siento es que en el templo hay comunidad y no puede haber comunidad sin templo, porque el templo de alguna manera es el lugar del punto de encuentro. Claro. Pero además, cuando yo digo fe, a lo que me estoy refiriendo es a que un emprendedor es como un Dios en sí mismo. Un emprendedor tiene su propósito, tiene su visión y tiene que tener fe en él mismo, tiene que tener fe en su visión, en su creencia. Entonces, no hablo de una fe religiosa, dogmática, ciega, sin la cual alguien nos dijo Dios existe. Yo acá de alguna manera, hablando ya desde un punto de vista más metafísico, cuando hablo de fe, estoy hablando de la construcción de un futuro de comunidad basada en quizás un emprendedor como líder que es capaz de escuchar y entender la necesidad y el problema, y a partir de ahí inspirar a la acción. Entonces, a eso es lo que me refiero. Me refiero a un futuro con sentido, con propósito, inspirado en una comunidad, y cuando quise meter el tema fe, lo que me quiero referir es que no tenemos claro exactamente, pero confiamos en que esa idea que tenemos va a tener éxito en el futuro. Enrique, te agradezco yo mucho tu participación en este programa, pero más te agradezco como uruguayo, este país que a veces es un poco mezquino con personas que cambian cosas, que cambian realidades. Te agradezco el rol que has cumplido en los últimos 15 años. Te hago mi pequeño homenaje en esta entrevista con la que empieza este ciclo del Templo del Futuro. Muchas gracias, Gerardo, y la verdad que soy un honrado, un privilegiado de estar acá hablando con alguien de primero tu calidez humana y segundo tu capacidad intelectual, así que me encantan esos desafíos y ojalá sigamos charlando, intercambiando y sacudiendo esas ideas que a veces te llevan a dudar, y está bien dudar, por supuesto, pero construir a partir de mirá, eso. Cuando te escuchaba me quedó un tema pendiente que lo vamos a tratar, porque un tema riquísimo, muy complejo e importante, que vos en los hechos subrayaste, dijiste que no hay vocación emprendedora, es decir, vocación de solucionar problemas y de encontrar soluciones a los problemas, sin una dosis equilibrada de individualismo, es decir, la fuerza del individuo que busca ciertos liderazgos, ¿cierto? Y de la comunidad. Qué tema ese, ¿no? Nos da como para otros 11, 12 minutos, así que lo dejamos para otra ocasión. Perfecto, será un gusto. Enrique, un gran abrazo y muchísimas gracias por estar en el Templo del Futuro. Un abrazo a ti y mucho éxito en este programa nuevo. Abrazo, ya nos abrazaremos, ya nos estaremos abrazando. Lo mismo que con ustedes, amigos, ya seguimos. Se viene la segunda temporada de Mesa Libre, donde vas a poder disfrutar de la gastronomía, vas a poder viajar, vas a poder tener aventuras de una manera diferente. Disfrutalo, vivilo a través de esdrujulatv.com y todas sus redes sociales. Todos los lunes, 21 horas, a través de esta pantalla. Vengo a traerles un desafío. Para llevar adelante esta gozosa tarea que es el pensar, en Taller de Pensamiento Complejo
nos enfrentamos a la realidad que simplifica. De marzo a diciembre vamos a enfrentar esta gozosa tarea que es el pensar. Taller de Pensamiento Complejo. @Taller de Pensamiento Complejo en Instagram, Taller de Pensamiento Complejo en Facebook, o si no pueden mandar un WhatsApp al celular que aparece en su pantalla. Los espero. Vuelen a cedro sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? El futuro no se espera. El futuro se construye y está llegando. Estamos haciendo el futuro de la televisión. Estamos construyendo un canal diferente. Un canal que es tu voz. Esdrújula TV, el futuro de la televisión. Míranos a partir del 2 de febrero por esdrújulatv.com. Primeros en streaming. Bienvenidos a la Biblioteca de Diomedes. Bienvenidos a la memoria de la humanidad. Bienvenidos a libros, autores, sueños, luchas. Muy pronto, en Esdrújula TV nos vamos a encontrar. Y por favor, no se olviden, cultos para ser libres. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. En un mundo donde se nos iguala, donde se nos invita a pensar todos lo mismo, a no tener originalidad, razonar y pensar se convierte en el último acto de resistencia. En Charlas de Mentes los vamos a invitar a detenernos un segundo y pensar. Vamos a entrevistar personas que sin brújula y sin guión nos ayuden a este acto de resistencia. A partir de febrero por Esdrújula TV nos resistimos a la nada. Con el emprendedurismo ocurre lo que con tantos otros temas. En general hay como una tendencia a ir a posiciones extremas. Unos que hacen la sublimación del emprendedurismo como la solución a todos los problemas de la humanidad y de los jóvenes en particular, y otros que hacen la crítica severa del emprendedurismo como que es un asunto de pequeños burgueses a los cuales sus papás pueden ayudar a realizar emprendimientos y fracasar una vez, dos veces, tres veces, y la cuarta vez, bueno, les tiene que ir bien si encuentran la vuelta. Entre estas dos posiciones escolásticas hay un asunto serio. El emprendedurismo es un acto constitutivo de lo humano. ¿Qué nos hace humanos? Que intervenimos sobre la naturaleza para transformarla y creamos instrumentos y tecnologías. De modo que la actitud de emprender y de experimentar es un asunto esencial de lo humano. Luego, en la sociedad en la que existen conflictos, sí es cierto, se puede hacer de este fenómeno un discurso ideológico o una actitud de fomento a que los individuos busquen la autonomía productiva y, por lo tanto, espacios de libertad. ¿Compartís un poco esta reflexión sobre las miradas a priori respecto del emprendedurismo? Sí, totalmente. Son
son dos cosas que se ponen sobre la mesa rápidamente, que no siempre están contrapuestas, pero que sí, que surgen. Y como vos decías, me parece que es importante, para hablar de emprender, es importante por lo menos ubicarnos en la misma página de qué estamos hablando cuando hablamos de emprender o de una persona emprendedora. Emprender no es una condición de privilegio, ni es más que nada, es una cuestión de actitud, ¿no? No es alguien que, capaz que yo te digo, describí una persona emprendedora. Y vos, capaz que seguramente me decís hombre, joven, con formación en tecnología, y su emprendimiento es una aplicación móvil. Nicolás Jodal, Miguel Bresner. Por ponerle nombre, no quería ponerle nombre, ¿no? Pero de repente es por ahí. Ni siquiera te imaginas una mujer, ni un emprendimiento que no sea de tecnología. De repente mucho lo que hemos mostrado durante mucho tiempo son como emprendedores rockstar, ¿no? Que no necesariamente un emprendedor rockstar es el único tipo de emprendedor que puede haber. Entonces es un poco como vos decías, es más una cuestión de actitud, de identificar un problema, una necesidad en mi lugar, en mi entorno, y accionar, hacer algo para cambiar esa situación. Hay un componente, déjame que lo incorpores ya, porque le asigno mucha importancia desde en otros planos filosófico-culturales. Hay un componente que forma parte de la cultura de creación, del esfuerzo de creación de un ecosistema emprendedor. Y es que es muy difícil emprender solo. El hecho mismo de asumir el riesgo de experimentar o un producto nuevo, o una solución nueva, o una aplicación, o un juego de computadora, o un programa, o etcétera, pedido ya, requiere una lógica colaborativa, porque hay que articular muchas disciplinas, el diseño en este caso o en otro, siempre hay que articular disciplinas. Y cada vez más hay que articular muchas disciplinas en cualquier realización humana. Supongo que eso también forma parte de lo que los actores que fomentan el emprendedurismo consideran como un asunto esencial a él. Sí, exacto. Me parece que hay todo un foco puesto en decirle al emprendedor o a las personas que tienen interés por emprender que no está solo, que hay una comunidad, tanto de instituciones e instrumentos, que es un poco a lo que llamamos el ecosistema emprendedor, ¿no? Hablamos de ecosistema como si todo el mundo entendiera de lo que hablamos, pero es un poco eso, cómo articulan las instituciones que brindan apoyo a los emprendimientos. Lo público, lo privado, lo educativo, lo financiero, etc. Desde distintos tipos de instituciones y a distintas etapas del emprendimiento. Y cómo van generando un camino de instrumentos de apoyo que puede apoyar a ese emprendimiento a lo largo de todo su camino. Pero está la otra parte, que es la comunidad emprendedora en sí. Y es ese derrame social que generan los emprendedores, ese espíritu, esas lecciones aprendidas que hacen que tengan un espíritu absolutamente colaborador. Y que acompañan al resto de los emprendimientos y le hacen un poco de colchón, ¿no? Tratando de... ¿Vos ves eso en la realidad? Totalmente. Me parece que de alguna forma está en nuestro ser como uruguayos, ¿no? Sabemos que solo somos muy chiquitos y vamos a llegar hasta la frontera. Juntos de repente podemos hacer algo un poco más grande, tener esa mirada hacia el exterior y demás. Y eso también hace a que seamos mucho más colaborativos. Nombrame 4 casos de emprendimientos que por diversas razones vos ya has seguido y por los cuales sientas especial simpatía y que sirvan como ejemplo de qué hablamos cuando hablamos de emprendimientos que pueden desarrollarse hasta el punto de asegurar la autonomía productiva de los que integran ese proyecto y la autonomía económica, por lo tanto, ¿no? Y también la libertad, si querés que te diga aparte. Exacto, y ahí hay 2 cosas. Bueno, vos nombrabas a Pedido Ya, por ejemplo, que tuve el placer de ver un poco la evolución, el crecimiento, el nacimiento y demás, y me parece que es un orgullo para todos los uruguayos.
con los pros y los contras, ¿no? Y los palos que a veces se le da a algunas cuestiones son parte de la economía y del sistema. Supieron muy bien capitalizar el valor y digamos, los recursos privilegiados que tenemos en Uruguay en cuanto a conocimiento, a tecnología y demás, y mantienen un montón de trabajadores, digamos, acá en Uruguay, digamos, su mano de obra más soft, digamos, y más profesionalizada está en Uruguay, pero para salir de esos emprendedores rockstar y no ponerte otro ejemplo como pedí allá que lo traías, también hay se puede emprender por dos motivos, digamos. Básicamente se puede emprender por oportunidad, que es el caso capaz que de Pedido Ya, donde en medio de una carrera visualizaron una oportunidad. Sí, había que satisfacer una necesidad, mejorar el actor intermediario entre el productor, en este caso en general esencialmente gastronómico, y el consumidor, y encontraron una aplicación que resolvió ese problema. Exacto. Había una mayor demanda. Y es ese típico caso que vos decís, o que se dice, algunos ven oportunidades donde otros solo ven problemas, ¿no? De repente es este tipo de emprendedores, de personas emprendedoras que ponen a disposición sus conocimientos, su capacidad, sus recursos, sus redes de contacto para diseñar una solución a eso que identificaron. Hay otros emprendimientos, que son los emprendimientos por necesidad, que también existen y que también son emprendimientos, y que ambos lo que tienen en común es que generan valor. ¿tá? Que en los emprendimientos por oportunidad, de repente ese valor se traduce en el sustento para mi familia, generar un autoempleo, o encontrar esa flexibilidad horaria que no encuentro en el contexto actual, o conciliar la vida laboral con la familia, los cuidados y demás, o en contextos de crisis o de pandemia, que el trabajo no es lo que abunda, de repente sí encuentro y pongo a disposición ese mejor saber hacer para, no sé, empezar a vender pizzas, ¿no? Desde mi casa primero a mi barrio, y después me organizo y hago como algunos volantes y empiezo a ampliar mi red y genero como un ingreso de manera regular. Eso también es un emprendimiento. En general eso se da en el sector servicios, sobre todo, ¿no? Sí, puede ser. También es como fácil poder identificarlos y darles como cierto apoyo, y que esas herramientas que en realidad parten de su mejor saber hacer en tal o cual cosa, o la recepción de una tradición. Por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo, y lo voy a hacer ahora para contextualizar lo complejo que es este asunto del que estamos hablando y la significación que tiene. Voy a hacer publicidad gratis, ahora sin el mismo placer con que lo hubiera hecho unos meses atrás. Yo he seguido el proceso de desarrollo de la empresa de dulces Los Nietitos. Era una empresa familiar, casi una comunidad colaborativa, porque había un muy buen clima entre quienes participaban. Habían recibido algunos de ellos una tradición, la tradición de los dulces artesanales. La fueron desarrollando y se convirtieron en una empresa modelo, sin duda. Luego fue comprada por capitales franceses, hace pocos meses. Es decir, lo que a mí me importa del emprendedurismo como creación de comunidades colaborativas que buscan la autonomía productiva realizando con excelencia algo, en cualquier área de la economía, genera y está sometida a tensiones. Una es la tensión de que aquellas empresas que producen valor, en general, tienden a ser adquiridas por las empresas monopolistas. Y yo sostengo que las comunidades colaborativas que tienen significación civilizatoria son aquellas que son autónomas tanto del Estado, aunque reciban apoyo público en su gestación, como del capital monopolista. Pero pongo este ejemplo para incorporar conflicto a nuestro diálogo, ya en el último tramo de él, para indicar otra cosa que estaba recién en tu relato y que no le prestamos mucha atención. El emprendedurismo
que tú hablabas de las diferentes variantes, la variante que satisface una necesidad importantísima del mercado y por lo tanto recibe inversiones o es más fácil acceder a inversiones, que aquella otra que satisface una oportunidad. Ponías el caso de la familia que se pone a producir pizzas. En el emprendedurismo, sobre todo en Uruguay, yo lo he percibido mucho en Uruguay, hay como una limitación del propio actor, que es, bueno, hago hasta acá. Es decir, porque requiere entrar en un proceso de profesionalización para satisfacer, ir a más mercados, por ejemplo, globales o regionales, yo lo he notado como una limitación cultural. ¿Cómo ven ustedes desde el ecosistema institucional público este problema que es, me parece, muy trascendente en Uruguay y no en otros países? Por ejemplo, yo conozco mucho de la cultura chilena del emprendedurismo o de algunas zonas peruanas de la costa pacífica, incluso colombianas, y al contrario, cuando arrancan ya están pensando en conquistar el mundo, ¿no? Es una cosa, a veces de un modo absolutamente utópico, ¿no? A nosotros como que nos pasa lo contrario. ¿Cómo influye que es un problema, sin duda, ¿no? Hago hasta para satisfacer mi barrio, ya como todos los días. Ahí falta un poco de noción hasta de lo colaborativo, porque de lo comunitario, porque si algún emprendimiento de esos se consolida en un espacio de satisfacción de necesidades de otros, en este caso la producción de panes, por ejemplo, genera la posibilidad de empleo para otros individuos que pueden ingresar con sus saberes a ese emprendimiento. ¿Es este un problema o no? ¿O es la visión de un poeta desde afuera? Sí, totalmente. Vos traías dos temas, ¿no? Primero el ejemplo de Los Nietitos, que fue adquirida y bueno, de alguna manera se queda esa sensación de como que todo ese capital social desapareció, o ese espíritu, ¿no? que tenía la empresa. Alrededor del emprendedor o de la persona emprendedora, existe obviamente vinculado al emprendimiento un valor económico y demás. Los emprendimientos, se habla de emprendimientos dinámicos, estos que tienen como un potencial de crecimiento, que pueden generar nuevos empleos, que pueden traer divisas al país, aportar a la propia economía local. Pero también hay como un derrame social alrededor de la persona emprendedora que genera, bueno, por lo pronto un modelo de rol en su localidad, un modelo a seguir, el mensaje del sí se puede, genera además como un espíritu. Un espíritu y por otro lado también demanda capacitación específica, recursos y demás que transforman en buena medida no solamente el espíritu, sino la lógica del lugar. Entonces, eso es un capital que en realidad queda en las localidades. Y para contraponerte el ejemplo de Los Nietitos, tenemos un ejemplo que me gusta mucho, que es muy cercano de todo el ecosistema emprendedor, porque los emprendedores tienen eso de que pasan por todo el ecosistema, no son fieles a una institución. Buscan el apoyo donde lo necesitan cuando lo necesitan. Exacto, porque hay como una articulación que puede pasar de uno a otro, que es el caso de Selin. Selin es un emprendimiento de triple impacto que lo que hace es identificar esos productores locales en todo el país que de repente para vender, no sé, por ejemplo, sus productos de mimbre que cosechan en su localidad, tienen que venirse a Montevideo para poder acceder a otro tipo de mercados, porque ya en su localidad no pueden venderlo. Bueno, ellos lo que hacen es como un contacto con empresas que quieran abrir esas unidades de negocio para comprar o para vender esos productos de impacto, y a la vez le dan a esos productores la posibilidad de seguir trabajando en una, digamos, dignamente muchas veces, porque es un trabajo pago y demás. Les dan capacitación para que se puedan gestionar, les dan esa idea de comunidad, de que no están solos en su localidad emprendiendo, y eso es un emprendimiento que lo que genera es, digamos, un derrame social mucho mayor de repente que el impacto económico que cuando pensamos en uno de tecnología. Quiere decir que vos a mi pregunta sobre esa cierta limitación cultural del emprendedurismo con freno de mano puesto ya antes de empezar, respondés con que en los hechos, cuando se producen fenómenos que la sociedad percibe
como beneficiosos para aquellos de los que participan de él, se produce un derrame que lentamente resquebraja esta cultura y la sustituye o empieza a sustituirla por una cultura de mayor confianza en las capacidades propias, comunitarias y de encontrar apoyos. Totalmente, y vos traías el término correcto, cultura, ¿no? Está un poco en nuestra cultura. Y eso es junto la cultura emprendedora, junto con lo que es el fortalecimiento de todo el ecosistema de apoyo al emprendimiento y el acceso a financiamiento para estos emprendimientos, son como los 3 pilares que hacen fuerte a un emprendimiento. Y en Cultura Emprendedora hablamos de eso, hablamos de que empezamos a trabajar esas habilidades de empatía, de comunicación, de negociación, en edades tempranas y no esperar de repente a la universidad empezar a tratar estos temas, ¿no? Son temas que los niños podrían incorporar mucho más, sin hablar de un emprendimiento o un negocio, ¿no? Herramientas blandas que le llaman, que son herramientas para la vida. ¿Cómo cuáles? Como la comunicación, como el trabajo en equipo, como la empatía, que lo podemos como trabajar la búsqueda de distintas soluciones colectivas a los problemas y no competitivas, o no tan competitivas, porque lo competitivo también forma parte de la naturaleza humana, pero claro, sí, es una dimensión, la dimensión de la educación en la cultura emprendedora, que da para un programa. Perfecto. Así que yo por ahora, Ana Laura Trías, de Uruguay Emprendedor, de la red de Uruguay Emprendedores, te agradezco muchísimo tu presencia en el Templo del Futuro. Muchas gracias por la invitación. Volvemos enseguida. Se viene la segunda temporada de Mesa Libre, donde vas a poder disfrutar de la gastronomía, vas a poder viajar, vas a poder tener aventuras de una manera diferente. Disfrutalo, vivilo a través de esdrujulatv.com y todas sus redes sociales. Todos los lunes, 21 horas, a través de esta pantalla. Vengo a traerles un desafío. Para llevar adelante esta gozosa tarea que es el pensar, en Taller de Pensamiento Complejo nos enfrentamos a la realidad que simplifica. De marzo a diciembre vamos a enfrentar esta gozosa tarea que es el pensar. Taller de Pensamiento Complejo. @Taller de Pensamiento Complejo en Instagram, Taller de Pensamiento Complejo en Facebook, o si no pueden mandar un WhatsApp al celular que aparece en su pantalla. Los espero. Vuelen acero sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios. Muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? El futuro no se espera. El futuro se construye y está llegando. Estamos haciendo el futuro de la televisión. Estamos construyendo un canal diferente. Un canal que es tuyo. Esdrújula TV, el futuro de la televisión. Míranos a partir del 2 de febrero por esdrújulatv.com. Primeros en streaming. Bienvenidos a la Biblioteca de Diomedes. Bienvenidos a la memoria de la humanidad. Bienvenidos a libros, autores, sueños, luchas. Muy pronto, en Esdrújula TV nos vamos a encontrar. Y por favor, no se olviden, cultos para ser libres. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500.
En un mundo donde se nos iguala, donde se nos invita a pensar todo lo mismo, a no tener originalidad, razonar y pensar se convierte en el último acto de resistencia. En Charlas de Mentes los vamos a invitar a detenernos un segundo y pensar. Vamos a entrevistar personas que sin brújula y sin guión nos ayuden a este acto de resistencia. A partir de febrero por Esdrújula TV nos resistimos a la nada. Siempre que se habla de emprendedurismo, se habla como de algo diferente a la economía social. Se establece como un conflicto entre emprendedurismo y economía social o economía colaborativa. ¿Por qué ocurre eso? Vamos a hablar de este asunto con Juan Pandolfo, especialista en economía social. ¿Por qué crees que ocurre eso que yo vengo a denunciar, si es que naturalmente compartís el enunciado? Sí. La respuesta, digo que no creo que sea la única, es que la economía en general está estructurada en base al capital. La gran mayoría de los emprendimientos económicos en el mundo se centran en el capital. En cambio, la economía social se centra en el hombre, en el ser humano. Esa diferencia es la que es el punto de partida de todas las miradas que puede haber diferentes. Es decir, creo que esta es la respuesta más concreta que te puedo dar. Ahora voy a dar vuelta el argumento y voy a formularte una inquietud que somete a crítica a la economía social. Desde el punto de vista del elogio del emprendedurismo, obviamente hay un interés de aquellos capitales que buscan empresas innovadoras que sean capaces de asegurar la valorización del capital. Al final de cuentas, eso es la sustancia del capitalismo. Pero, al mismo tiempo, generan de a poco formas de innovación, entre los jóvenes, sobre todo, espíritu colaborativo para juntarse, para buscar autonomía. ¿Por qué la economía social no ha logrado superar algunos prejuicios en relación a lo que podríamos llamar demasiados fracasos? ¿Por qué qué crees que es lo sustancial que ha operado? ¿Falta de liderazgo? ¿Voluntarismo? Estoy siendo muy provocativo, porque te quiero llevar al carozo del asunto, ¿está? Sí, básicamente lo que ha pasado es que no nos olvidemos que hay un peso específico de la economía social que es muy básico. Es decir, no hemos logrado tener un peso importante de la economía social que pese en el Producto Bruto Interno de los países. Estamos hablando de la mayoría de los países del mundo, donde en algunos lugares la economía social llega al 7-10% del PBI, pero en Latinoamérica no llega al 1%, 2%. Es decir, ese es uno de los primeros aspectos. Es decir, no es imposible que se pueda desarrollar un modelo económico si no tiene arraigo, a pesar de su importancia, porque es importante, pero no pesa. Si no entonces, tiene las decisiones, cuando hay que tomar decisiones, se toman decisiones en base al peso que puedan tener la otra economía, como quien dice. Y en el tema de la innovación, que podría ser otro de los aspectos, es que, diríamos, si analizamos empresas cooperativas, emprendimientos de la economía social, y empezamos a buscar, no se ha incursionado en la temática
de los avances tecnológicos, probablemente porque es muy reciente, diríamos, históricamente, y por otro aspecto es que no se ha tenido la capacidad de incursionar en esos temas. Yo me ¿La capacidad económica te referís? ¿La capacidad financiera? Las experiencias que hay son muy pocas a nivel incluso global de empresas que utilizan la tecnología. Entonces, digamos, nos han ganado los grandes del mercado, han ganado todo el mercado prácticamente. Entonces, digo, es una equivalencia, digamos, también pasa en la tecnología, pasa lo mismo que en la economía más real, diaria, diríamos. Más básica. Sí. Pero está bien, pero tú, a ver, quiero ser muy crudo porque aunque ahora no lo parece, estamos hablando de un tema civilizatorio de la más alta importancia, que es cómo se organiza el trabajo en el futuro. Nada menos. ¿Cómo se organiza más que el trabajo? La relación del individuo con la cultura productiva, con su aptitud productiva, que es, al fin y al cabo, lo que define a los seres humanos. De modo que estamos hablando de algo muy importante. Entonces yo quiero ser muy crudo. ¿Puede haber en la economía social, como ha sido hasta ahora concebida, una cierta debilidad de sí misma, es decir, una cierta, ¿cómo lo diría?, síndrome del petizo, que le ha faltado dinamismo, asociatividad, búsqueda de asociatividad global, es decir, salir de la escala meramente local, donde en general surgen estos emprendimientos, y pensar en la escala regional, en la escala global, articular redes, usar las tecnologías para producir redes que le den otra escala, otra capacidad, otro empuje de iniciativa a la economía social. ¿Puede estar por ahí una de las carencias que ha tenido hasta ahora estas experimentaciones? Es una consulta, porque realmente no tengo el conocimiento suficiente. Es una intuición, te diría. Sí, sí. Uno de los problemas es este que tú planteas. Es decir, son pero tampoco quiere decir que no haya ejemplos y no haya posibilidades. Hay ejemplos y posibilidades de desarrollo a una escala global. Tenemos el ejemplo más conocido en el mundo, está en el País Vasco, que es Mondragón, que es una corporación que inició como una cooperativa y hoy en día es una organización de escala global, donde, diríamos, todos se miran, todas las organizaciones de la economía social se miran como el gran ejemplo en la organización de Mondragón. Hasta por la crudeza con la que han tomado algunas decisiones, ¿no? Cuando tuvieron que cerrar algunas empresas porque vieron que no estaban en condiciones de competir con los grandes monopolios respaldados por sus estados, buscaron readaptarse rápidamente a buscar y encontrar otros espacios donde pudieran seguir siendo innovadores y competitivos. Efectivamente, Mondragón es un ejemplo no solo en su origen, esa cosa comunitaria colaborativa en el sentido más profundo, en este caso vinculado a una tradición cristiana, pero hay otras tradiciones obviamente, sino también en la firmeza de su liderazgo cuando tuvo que cambiar para no entrar en crisis, la valentía para hacerlo, ¿no? Es decir, estar siguiendo, informándose correctamente, medir, en ese sentido también ciertamente es un modelo, ¿no? Sí, ahora digo, si bien, por eso digo, hay modelos, pero son pocos, se demuestra la viabilidad de que se puede en un mundo que no es muy favorable para este tipo de emprendimiento, llegar a competir. Ahora, podemos decir que ese mundo, a mi entender, digo, cuando se dice que después de COVID-19 ya nada será igual, yo pienso que no es una frase hecha. Yo creo que, digo, de repente, probablemente ya venía
impulsándose algo embrionariamente de la posible economía colaborativa a otro tipo de escala. Sin duda, es decir, sin duda. Y ahora, a mi entender, ya nada va a ser igual, porque digo, tenemos que una cantidad de elementos de las tecnologías pueden ser apropiadas no solo por el capital, sino que el capital puede comprar, puede hacer inversiones, como hay en las startups, por ejemplo, que se gasta plata por las dudas si funciona. Se le pone este capital de riesgo y que de alto riesgo, y en definitiva esas startups de repente terminan siendo compradas por empresas, las grandes empresas que dominan el sector. Pero creo que a la vez de eso surge una gran oportunidad. Por eso yo asocio lo que puede ser lo que nosotros decimos las plataformas colaborativas, la asocio con el cooperativismo, porque son dos modelos que digamos que deberían juntarse para poder competir en el mundo globalizado, que surge o ya venía surgiendo a partir del COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que son las plataformas pueden tener un crecimiento exponencial, porque no es como el mercado. Yo lo puedo desarrollar de alguna manera con una cierta planificación, ganando poquito a poquito. En cambio, puede ser que utilizando plataformas pueda llegar a un crecimiento muy rápido, muy incluyente de las personas. Y no estamos hablando de lo que puede ser, de lo que normalmente se dice acceso. Todos tenemos acceso a plataformas, a diferentes plataformas, es decir, pero simplemente el acceso no nos da la capacidad de ser dueños de ese emprendimiento, de ser parte de ese emprendimiento. Simplemente estamos colaborando con una economía en el cual el fin es el lucro de alguna transnacional o empresas privadas. En cambio, si puedo explicarlo en este momento, digamos, vamos como ejemplo. Tengo un ejemplo cercano que digo que es muy Dale, contalo. Tenés un minuto, dale. Sí. Un ejemplo cercano es una cooperativa de recicladores de mi ciudad, de 100.000 habitantes, que es chica, decide crear una aplicación informática que le permite recoger en los comercios y también en el futuro en casas de familia los elementos reciclables como plástico, madera, cartón, etcétera, vidrio, etcétera, a una escala muy importante y en directa conexión con las empresas, que son las empresas que generan esos residuos reciclables, pero también con las personas, con todas las personas que viven ahí. Eso le permite tener un emprendimiento rentable, participativo, que no afecta, es decir, colabora ampliamente con el medio ambiente porque saca residuos que generan contaminación, y es una experiencia colaborativa. Sí, veo que te preocupa. A escala pequeña, capaz. Sí, ¿qué estás hablando? ¿Ciudad de la Costa? Después te podría hablar de emprendimientos en otros lugares que son a una mayor escala. ¿Me estás hablando de Ciudad de la Costa? Perdóname. ¿Los 100.000 habitantes me estás hablando de Ciudad de la Costa? No, es Paysandú. Ah, mirá vos. Estamos. Escuchame, sanducero, te agradezco muchísimo estos minutos que le has entregado al Templo del Futuro. Quedamos, obviamente, en un intercambio que se profundizará, aunque la exposición de los contenidos de ese intercambio no tenga lugar a través del programa de televisión, sino a través de otras plataformas. Te agradezco enormemente tu participación. Te mando un abrazo.
Gracias. Queridos amigos, ¿qué es lo que corresponde hacer cuando termina el primer programa de televisión de un ciclo? Agradecer. Mucho más en este caso, porque, como ustedes saben, se trata de una experiencia nueva, la experiencia del streaming, que con coraje y profesionalismo está implementando Esdrújula. Así que lo primero que corresponde es agradecer. Lo segundo es indicarles algunos rasgos del Templo del Futuro como programa de televisión que es bueno sepan. Quizá porque somos un poco desordenados, quizá porque queremos decir mucho y no tenemos demasiado tiempo, o quizá porque le asignamos mucha importancia a la comunidad de afectos a partir de las cuales somos capaces de resolver problemas y de pensar futuro. En el Templo del Futuro ustedes van a ver que aparecen en ocasiones lo que nosotros llamamos avances afectivos. Son aportes de artistas, científicos, que nos transmiten una sensibilidad. La necesitamos tanto en estos tiempos. O avances incómodos, que también son aportes que nos ayudan a pensar problemas que están ahí adelante y acerca de los cuales tenemos que pensar colectivamente. Luego, no esperen que en ningún programa de televisión del Templo del Futuro cualquier temática que se analice se cierre enteramente. Y entonces uno pueda terminar el programa y decir, sabemos todo sobre este asunto. No, no. En primer lugar, porque casi nunca nadie sabe todo sobre nada. Y en segundo lugar, porque los cambios en la civilización son tan importantes que requieren esfuerzos sistemáticos. Vuelvo al principio. Les agradezco profundamente que estén ahí.